Contamac y bienvenidos a la versión en línea de Class 2020. Mi presentación de esta noche se titula La evolución de RGP, desde los conceptos básicos hasta los desarrollos futuros, y espero que la disfruten. Sé que probablemente no sea su tema favorito, pero comenzaría con una breve explicación sobre la terminología que usamos cuando hablamos de materiales para lentes de contacto. Lo llamo conceptos básicos de química y comenzaremos con el humilde átomo de carbono. El carbono es esencial para la vida en la Tierra. Es el cuarto elemento más abundante del planeta y su éxito depende de su capacidad para poder unirse con hasta 4 elementos diferentes que son enlaces covalentes. Forma cadenas fácilmente y estas cadenas de carbono son los componentes básicos de los aminoácidos que luego pasan a formar proteínas. Entonces, toda la vida en la Tierra se basa en el carbono. Probablemente hayan escuchado esta expresión de que somos una forma de vida basada en el carbono, y esto se debe a las características únicas del carbono que lo hacen adecuado. Por lo tanto, en todos los materiales que fabricamos hay química orgánica con corazón de carbono. Así que veamos algunos otros términos que encontrarán: monómero, reticulante, iniciador y polímero. Todos estos son términos que encontrarán en libros de texto y también en revistas y que se refieren a materiales de lentes de contacto. Estos son términos conocidos, pero no siempre se sabe qué son exactamente, qué significan y qué papel juegan en el producto terminado. Así que repasemos y discutamos cada uno de estos términos y luego les prometo que llegaremos a los materiales en sí. Este es un monómero. Un monómero mono, como su nombre lo indica, es una sola unidad. Es una molécula. Es el ingrediente básico de los materiales que fabricamos. Y en la cabeza está nuestro favorito, el átomo de carbono, que está unido al resto de la molécula y puede constar de todo tipo de elementos diferentes, pero estará unido con un enlace de seguridad doble. Un reticulador, a primera vista, se parece mucho a un monómero. Tenemos un átomo de carbono en la parte superior, está unido al resto de la molécula con un doble enlace, pero si observamos la parte inferior, tenemos otro átomo de carbono. Este átomo de carbono en la parte superior se unirá a una creciente cadena polimérica de átomos de carbono. Pero en la parte inferior tenemos un átomo de carbono de repuesto que parece engancharse a otra cadena de carbono y al hacerlo junta toda la matriz del polímero. Entonces, la función del reticulador es reforzar la matriz del polímero que estamos tratando de desarrollar. Cuanto más reticulante pongan, más estrechos serán los enlaces, más estrecha será la matriz del material, y un reticulador típico tendría al menos 2 átomos de carbono, pero puede tener hasta 4. Necesitamos algo para que todo el proceso funcione. Este es el iniciador. Es casi como una granada de mano molecular, es extremadamente inestable. Estos productos químicos tienen que almacenarse a bajas temperaturas porque la menor cantidad de energía, ya sea en forma de calor o en forma ultravioleta, hará que se descompongan. Una forma de iniciador es el peróxido de bencilo, y podemos verlo aquí. Cuando se agrega calor a esta molécula, el enlace de oxígeno a oxígeno se rompe, formando un radical libre. Este radical puede entonces reaccionar con el doble enlace de una cadena de monómero, uniendo el fragmento iniciador con el monómero. El sitio reactivo se mueve al final de la cadena y el proceso continúa. Por lo que, si miramos al polímero terminado, podemos ver que tenemos nuestros átomos de carbono y que al final se muestra como un punto rojo. Y ese es nuestro radical libre, el enlace suelto que atrae otro átomo de carbono que aparece. Es tan reactivo que rompe ese doble enlace y une ese monómero al final de la cadena de polímero. Y ahora entonces tenemos un enlace de repuesto al final de la cadena, otro radical libre reactivo que está buscando agregarse. Y así es como se desarrollan las cadenas de polímeros. Entendemos la importancia del carbono en la química orgánica, que es lo que forma nuestra química del material. Y ahora sabemos qué es un monómero, qué hace un reticulante, el iniciador y cómo forma el polímero final. Ahora, pasemos a analizar la fabricación de estos productos químicos.
El proceso de fabricación comienza mezclando las distintas materias primas, los distintos monómeros que describimos anteriormente. Hasta 12 monómeros diferentes pueden estar involucrados en la fabricación de un material moderno. Aunque pueden comenzar con un solo monómero, un ingrediente en bruto, por ejemplo el PMMA básico, polimetilmetacrilato, del que estaban hechas las lentes duras originales. Perspex era solo un material. Metacrilato de hidroxitelio, EMA, como se lo conoce, era solo un ingrediente en crudo, metacrilato de hidroxietilio. Aunque los materiales modernos tienen mucho más ingredientes involucrados, se llaman copolímeros porque copolimerizan diferentes monómeros juntos. La fórmula, una vez mezclada y bien removida, se vierte en moldes de aproximadamente medio metro de largo, y estos se llenan casi hasta arriba. Luego estos moldes se sellan y se colocan en cubas, que pueden ver aquí a la derecha. Añadimos el iniciador en el momento de mezclar. Este iniciador, si lo recuerdan, es un compuesto muy inestable que una vez que aplicamos calor o rayos ultravioleta, se descompondrá y comenzará la reacción química. En este caso, con altos volúmenes involucrados, en realidad estamos usando calor como un disparador. Así que subimos gradualmente la temperatura de los baños bombeando agua tibia alrededor, hasta que va subiendo la temperatura, donde comienza el proceso de polimeración. Una vez que activamos ese proceso, esa polimeración, a medida que las cadenas se unen, más o menos se lleva a cabo por sí sola. De hecho, es exotérmico, emite calor. Ahora bien, los químicos realmente en sus ingredientes, en su receta para cada polímero, realmente describirán exactamente a qué temperatura quieren que tenga lugar la polimeración en las diferentes etapas del proceso de polimeración. Porque, como tenemos 12 monómeros diferentes, cada uno puede polimerizar a una temperatura diferente. Entonces permanecerán en estos baños hasta 4 días mientras se lleva a cabo esta polimeración, por lo que es un proceso bastante largo. La temperatura se controla constantemente, las 24 horas del día durante ese proceso, al final del cual la polimeración se completa y ese monómero líquido dentro de la varilla ahora es un sólido. Es como una vara sólida, más bien como un dulce stick of rock. Durante el proceso de polimeración se acumulan tensiones. Si pueden imaginar, esta química está cambiando dentro de la varilla y la tensión se acumula de la misma manera que lo hacen cuando calientan un cristal de gafas para inducir el endurecimiento. Aunque no hay suficiente tensión, no hay suficientes presiones internas para deformar la varilla, cuando la varilla se cortó en pastillas delgadas y esas pastillas se cortaron para hacer una lente de contacto, es posible que haya suficiente tensión interna que deforme el polímero e induzca aberraciones no deseadas en la lente terminada. Entonces, necesitamos quitar esa tensión. Y lo que hacemos es subir la temperatura. Luego ponemos las varillas en estos hornos, subimos la temperatura hasta casi el punto de fusión y dejamos que se enfríen muy lentamente. Se llama proceso de recocido y libera toda la tensión interna dentro de la varilla, permitiendo que se asiente y termine el proceso de fabricación sin tensiones internas. Al mismo tiempo, aplicamos una aspiradora a esos hornos para que cualquier monómero que no haya sido polimerizado y que no esté realmente atado a una cadena se elimine del proceso, para que no quede en el material e irrite el ojo cuando se coloque la lente. Este proceso puede demorar hasta 48 horas. Luego esas varillas se colocan en estos tornos automáticos.
Hay un piso entero en Contamac con estos tornos automáticos. Las varillas se pueden cargar, creo que unas 2 docenas a la vez, y estos tornos funcionan las 24 horas del día. Están prácticamente desatendidos, se pueden dejar durante la noche para que sigan funcionando. Luego las varillas se terminan en los lados para darle un grosor uniforme y se cortan en botones, como pueden ver aquí. Ahora bien, estos son típicos botones que el fabricante recibe para fabricar lentes de hidrogel, hidrogel de silicona y RGP, como esclerales, corneales y ortho-K. Y todas salen de botones similares, a veces de diferentes tamaños. Estos no son muestras, sino botones genuinos. Los distintos tintes se ven muy brillantes, pero son un tinte sólido, por lo que cuando los reduce al tamaño de una lente de contacto, el tinte aparece como una tinte de visibilidad más suave. Ahora bien, me gustaría ver qué rige las propiedades que intentamos absorber en los materiales que fabricamos. Cuando estamos adaptando las lentes de contacto, existen 3 preocupaciones principales que tenemos sobre las propiedades de la lente y su efecto sobre el paciente. Evidentemente, el objetivo de adaptarlo con lentes de contacto es conseguir una buena visión. Esto debe hacerse con un grado razonable de comodidad, de manera que el paciente pueda disfrutar usándolos. Además de todo esto, también tenemos que mantener la salud ocular, la salud de la córnea. Regresemos y veamos las lentes rígidas desde el principio. Una vez más, tenemos que pensar en la comodidad de la visión y también en la salud. El PMMA original, en lo que respecta a la visión, dio una visión excelente. Es un material muy duro que se puede pulir mucho para darnos una muy buena superficie óptica, aunque la comodidad fue inicialmente pobre. Por lo general, los pacientes usarían los lentes durante solo media hora el primer día y tendrían que aumentar y extender su tiempo de uso en solo media hora al día, por lo que el proceso de usarlos durante todo el día podría demorar fácilmente de 3 semanas a un mes. Hay que ser muy cauteloso y la razón de eso es que no hay oxígeno, por lo que siempre hubo algunas preocupaciones sobre la salud del ojo bajo la lente de PMMA. La forma en que logramos la permeabilidad al oxígeno, tanto en lentes RGP como en lentes de hidrogel, para convertirlas en hidrogel de silicona, es, como su nombre lo indica, introducir silicona. La silicona es bien conocida por sus propiedades de transmisión de oxígeno, y la molécula específica que se utiliza es RGP, y los hidrogeles de silicona básicos se llaman TRIS. TRIS es la abreviatura de trimetilsiloxicilano. Para aquellos que ustedes desean probar sus habilidades de trabalenguas, también está conocido como TRIS. Y principalmente implica aumentar la permeabilidad al oxígeno y también la flexibilidad de la lente. Si miramos cómo funciona, esta es la molécula que se conoce como TRIS, y pueden ver que está formada por átomos de carbono, oxígeno y silicona. Hay de nuevo un carbono básico. Cuando miramos cómo estos átomos se unen, son los enlaces lo que los unen. Hay una longitud de enlace y un ángulo de enlace, y si podemos observar las diversas longitudes y ángulos de enlace, pueden ver que entre carbono y carbono tenemos 1,54 angstrom, carbono a oxígeno 1,43, pero cuando miramos la silicona cómo se une al oxígeno, podemos ver que hay 1,63 angstroms, por lo que es una longitud de enlace mucho más larga entre el átomo de silicona y el oxígeno de esta molécula. Luego miramos el ángulo de enlace entre ellos y nuevamente pueden ver a 130 grados que el enlace de oxígeno de silicona es mucho más ancho que los otros enlaces. Es esta combinación de mayor longitud de enlace, así como mayor ángulo de enlace, lo que abre la matriz de la molécula y permite que el oxígeno pase, de la misma manera que si ensanchamos los orificios de una red de pesca. Desafortunadamente, la silicona tiene algunos efectos secundarios no deseados en la medida en que es básicamente hidrofóbica, repele el agua. Mientras que en la mayoría de las lentes de contacto queremos usar monómero hidrofílico, al introducir la silicona, introducimos un elemento hidrófobo, un elemento dentro de la lente que en realidad fomentará la sequedad. Y esta sequedad puede atraer depósitos en la superficie de la lente, por lo que debemos contrarrestar esto de alguna manera.
El otro efecto secundario que debemos tener en cuenta es el hecho de que la silicona en las lentes duras puede hacer que el material sea más flexible. El PMMA por sí solo es un material muy rígido ideal para una lente de contacto, pero a medida que introducimos silicona puede hacer que la lente se flexione más. Para contrarrestar los problemas de humectabilidad, introducimos el uso de monómeros hidrófilos, para contrarrestar la tendencia hidrófoba de la silicona. Una de esas moléculas es el ácido metacrílico, y pueden ver que aquí medimos la humectabilidad de una superficie mediante lo que se llama ángulo de humectación. En el extremo izquierdo se puede ver una superficie extremadamente seca que resiste la tendencia natural del peso de la gota de agua a extenderse sobre su superficie. Cuanto más húmeda se vuelva la superficie, más fácilmente se esparce la gota de agua sobre la superficie, hasta que en el extremo derecho vemos la humectabilidad extrema. Y es el ángulo que forma esta gota contra la superficie lo que determina qué tan humectable es la superficie. Se llama ángulo de humectación y generalmente cuanto menor es el ángulo de humectación, más húmeda es la superficie. Entonces, cuando elige un material, realmente buscamos uno con un ángulo de humectación más bajo posible. ¿Cómo reducimos los depósitos de silicona? Bueno, a fines de la década de 1930, un joven químico que trabajaba para la empresa DuPont en Estados Unidos estaba tratando de desarrollar un nuevo refrigerante y no lo consiguió. Pero lo que sí logró fue desarrollar lo que ahora conocemos como teflón. Y el elemento con el que estaba jugando era un flúor, por lo que descubrió que ciertos fluoruros resisten los depósitos adheridos a ellos. La sartén antiadherente. Entonces, lo que realmente hacemos es incluir estos elementos de flúor dentro del material para tener ácidos hidrófilos de ácido metacrílico para mejorar la humectabilidad. Y agregamos fluoruros para aumentar la resistencia a los depósitos. Entonces, una lente GP moderna ahora será un acrilato de fluorosilicona. Tendrá flúor, tendrá monómeros hidrófilos con ácido metacrílico normalmente, así como el metacrilato básico. ¿Por qué nos molestamos en tener una lente permeable a los gases? Como dije, la gente usaba lentes de PMMA. La lente Polycon original fue diseñada con un DK no mucho más de 5, lo que parece ridículo cuando hablamos en estos días de más de 100 DK en un uso regular. Pero la lente Polycon inicial fue desarrollada por una compañía llamada Syntex a principios de los 70. Y en 1977, un investigador llamado Ken Pauls en los Estados Unidos tomó a 46 pacientes que habían sido adaptados con lentes PMMA básicos sin éxito y los volvió a readaptar. Usó exactamente el mismo diseño de lentes de los mismos fabricantes, pero los hizo usar este nuevo material Polycon permeable a los gases. De los 46 pacientes que fueron readaptados, el 67%, que creo que fueron 32 pacientes, usaron la lente con éxito. Ese es el grado de diferencia que hizo incluso esa pequeña cantidad de DK, esa pequeña cantidad de permeabilidad al oxígeno, aumentó el éxito de aquellos pacientes que antes no podían usar lentes. Entonces, en ese momento la carrera estaba en marcha. Se reconoció que la clave era la permeabilidad al oxígeno, por lo que los fabricantes se propusieron impulsar tanto oxígeno a través de la lente como fuera posible. Si miramos lo que tenemos ahora, los materiales GP existentes, pueden ver que tenemos una amplia gama de permeabilidades al oxígeno disponibles. Desde los primeros días de Polycon con un solo dígito y los primeros años de la década, ahora suben a uno por encima de los 100 DK.
Esto se logra con una variedad de ingredientes diferentes, hasta 12 monómeros diferentes. Ahora entran en la fabricación de un polímero moderno para brindarle la variedad de características de material que desean en términos de humectabilidad, en términos de flexibilidad y en términos de capacidad óptica. Así que analizamos el desarrollo de RGP a partir del monómero básico de PMMA, que es el polimetilmetacrilato, y con una adición de silicona obtuvimos DK, obtuvimos la permeabilidad al oxígeno. Con la adición de flúor, permitimos que se volvieran resistentes a los depósitos, y con la adición de ácido metacrílico y otros monómeros hidrófilos, hicimos las superficies humectables. Por lo tanto, el GP moderno es a la vez de alta permeabilidad, alta resistencia a los depósitos y altamente humectable. Y se usa durante la noche en algunos casos para ortoqueratología y está disponible en una gama de diferentes potencias y tamaños, desde lentes corneales ordinarios, lentes para la corrección de queratocono hasta lentes esclerales más actualizados. Y un breve anuncio ahora. Quiero explicar una faceta de las lentes GP. Esta es nuestra gama Optimum, y verán debajo de la marca Optimum Comfort, Extra y Extreme otro nombre bastante extraño: Roflufo con C, Roflufo con D y Roflufo con E. En los Estados Unidos, la FDA le dio estos nombres a los polímeros, a este adagio de reflufocon, y notarán aquí que tenemos C, D y E, y todos comparten el mismo nombre, roflufocon, lo que significa que todos comparten ingredientes idénticos. Como dije, hay hasta 12 ingredientes diferentes, y es exactamente lo mismo que hacer un pastel, pero todos tienen características diferentes. Y si miramos aquí, podemos ver que en Optimum Comfort, Optimum Extra y Optimum Extreme tenemos una gama de permeabilidades al oxígeno. El DK varía de 65 a 100 hasta 125 y, sin embargo, todos usamos los mismos ingredientes. El índice de refracción varía, al igual que la dureza e incluso la gravedad específica de la lente. Y esto se consigue aunque allí los químicos están utilizando el mismo monómero y la misma cantidad de ingredientes, ajustando las proporciones de estos ingredientes. El químico moderno de polímeros puede ajustar el resultado, así que pueden escoger y elegir, y esta es la habilidad del químico de polímeros. Por lo tanto, la gama puede compartir el mismo uso y nombre de roflufocon, pero cada uno tendrá características ligeramente diferentes para que el adaptador pueda elegir. Veamos ahora las lentes RGP en general. La visión es buena porque tenemos una superficie óptica dura y muy pulida, por lo que las características ópticas son excelentes. La comodidad ha mejorado mucho con respecto a la lente básica de PMMA, por lo que podemos ver que las tasas de éxito son mucho más altas y los pacientes pueden usarlas durante periodos mucho más largos, incluso durante la noche. Y la salud es excelente. Es incluso mejor que con una lente blanda. El estudio realizado en 2008 por Stapleton y otros mostró que los lentes GP tienen la tasa más baja de infección microbiana de todos los tipos de lentes de contacto, y ese sigue siendo el caso ahora. Así que esa es una breve descripción general del desarrollo de RGP a lo largo de los años hasta aproximadamente el 2019. Pero más recientemente ha habido un movimiento en el mercado para la introducción de materiales hiper-DK. Veamos, en primer lugar, si realmente existe una necesidad de estos materiales en el mercado, cuando nos ha ido tan bien con los materiales tradicionales RGP durante todo este tiempo. Entonces, ¿existe una necesidad? Bueno, hemos visto cambios en el mercado con un creciente interés en el uso de Ortho-K, tanto para la corrección normal de la miopía como para otras afecciones, pero principalmente cuando la gente piensa en Ortho-K tienden a pensar en el control de la miopía.
También debemos recordar que si una lente se deja puesta durante la noche, necesita suministrar más oxígeno a la córnea que cuando se usa en uso diario. El criterio de uso diario de Hollen-Mertz es de 24, pero para la noche a la mañana aumenta hasta 87. Una cifra de más de 3 veces el valor de uso diario. También ha habido un crecimiento en el uso de las lentes esclerales durante los últimos 10 años. Estas lentes tienden a ser más gruesas. Si se hace más gruesa, se aumenta la T, se reduce el dK sobre T, que llega finalmente a la córnea. También tienden a estar adaptadas con una bóveda mucho más alta que una lente GP, por lo que hay una barrera de la lente líquida a la córnea que también debe incluirse en esa ecuación. Es una córnea sellada y hay un depósito de líquido sellado debajo de la lente, que no se repone con lágrimas frescas durante el uso del día. Ambas nuevas modalidades utilizan materiales RGP, lo que nos haría creer que existe la necesidad de un material de más alto en el mercado. La ortoqueratología en particular se usa, como dije antes, principalmente para niños. Estos son ojos jóvenes que estarán en este planeta durante algún tiempo, entonces pondremos estas lentes durante la noche en estos ojos, por lo que debemos tener un especial cuidado de proporcionar el oxígeno adecuado para satisfacer las necesidades de la córnea de este ojo joven en desarrollo. Las lentes esclerales suelen tener un grosor de 300 a 350 micrones, que es al menos el doble que una lente GP típica, por lo que ya redujimos a la mitad la cantidad de oxígeno que atraviesa el material. Cubren toda la córnea, no hay movimiento, por lo que no hay reposición del film lagrimal, y es mucho más gruesa de lo que se usaría normalmente con una lente GP típica. Incluso si el cristalino roza la superficie, como está en esta diapositiva que muestra un ojo queratocónico, podemos ver que el reservorio lagrimal es mucho más grueso en otras áreas de la córnea. En este caso, probablemente esté más cerca de 500 micrones en ciertas áreas. Entonces hemos establecido que existe una necesidad, pero ¿cuánto oxígeno necesitamos pasar? Ya hemos establecido que para el uso diario necesitamos un dK sobre T de 24, que fue establecido hace algún tiempo por el artículo de Holden-Mertz publicado en 1982. Pero en 2012, Lang y Smith-Schott, un conocido investigador canadiense, previó esta dificultad en el uso de lentes esclerales y nos calculó matemáticamente la necesidad de un material adecuado para lentes esclerales. Su artículo fue publicado en 2012 y lo que hizo fue calcular matemáticamente el dK requerido de una lente de cierto grosor colocada en cierta bóveda. Aquí en el gráfico pueden ver que esas cifras en el sombreado más oscuro son imposibles de hacer. Son cifras negativas. En el sombreado más claro, sería posible que un laboratorio hiciera una lente de ese grosor, pero sería de un uso poco práctico. La lente se doblaría o incluso se rompería. Así que nos quedamos con esas figuras sobre el fondo blanco como lentes que serían posibles de fabricar. Si tuviéramos que ajustar nuestra lente con el tipo de espacio libre normal de 150 a 200 micrones, y si tuviéramos que ajustarla a un tipo de espesor regular de 280 a 380 micrones, que es típico para la mayoría de los diseños, Langes calculó que necesitaría un material con un dK de aproximadamente 170. Así que esto es lo que le dio a Contamac su rango objetivo para el desarrollo de este material. Si miramos los materiales actuales, podemos ver que hay una gama de productos en el mercado. Van desde los 12 dK más bajos, pasando por el desarrollo del material hasta 140 a 150 más.
La mayoría de ellos usan silicona tris convencional que describí en la parte anterior de la presentación. Sin embargo, hay una lente que en realidad usa una forma diferente de tris y esta tris le da a la lente un decá mucho más alto que el tris convencional. Y también hace que la lente sea más estable y más rígida, por lo que parece ser la dirección que debemos seguir para ver este material. El material se llama SteelTris, es tris convencional con un grupo de estirilo incrustado en la molécula que se puede ver aquí en esta forma hexagonal incrustada. Tiene más o menos la misma masa molecular que el tris convencional y la misma cantidad de enlaces de silicona y oxígeno, es de 6. Entonces, ¿cómo mantiene su rigidez y también transmite más oxígeno que el tris convencional? Si comparamos las dos moléculas, pueden ver que el tris convencional aquí en el lado izquierdo tiene una forma mucho más alargada, mientras que un tris de estirilo tiene una forma más geométrica, mucho más rígida de la molécula y creemos que eso juega un papel muy importante. También la agrupación de estirilos, ese grupo hexagonal que se ve en la parte inferior, también ofrece cierta rigidez y su forma permite que pase más oxígeno a través de la matriz del material. El desarrollo era desarrollar un material basado en tris de estirilo. Era rígido, era humectable, pero sin embargo, queríamos desarrollar un material que no necesitara tratamiento de plasma adicional o que los tratamientos de superficie pudieran ser utilizados por el laboratorio. También queríamos desarrollar una superficie dura. Las encarnaciones anteriores quizás hayan sufrido una superficie más suave y un rayado más fácil. El resultado fue el Optimum Infinite. Tiene una base de SteelTris, es rígido, humectable, no necesita tratamiento con plasma, tiene una superficie dura, es tan resistente a los rayones como un material GP convencional y tiene un decá de 180. Hemos analizado los desarrollos de materiales que se avecinan en un futuro próximo. Echemos ahora un vistazo y veamos si hay otros desarrollos futuros que debamos conocer en el campo de los materiales RGP. Un desarrollo reciente es el tratamiento de la superficie de los materiales de las lentes con nuevos y revolucionarios recubrimientos hidrófilos, como el recubrimiento HydraPeg. Aquí vemos una lente sin tratar a la izquierda versus una lente tratada a la derecha. Si ahora miramos al más hidrofóbico de los materiales, la silicona pura, aquí vemos una lente de silicona a la izquierda y una lente de silicona tratada a la derecha. Diferencias bastante dramáticas en la superficie hidrofílica. Aquí, a la izquierda, tenemos una lente escleral RGP sin tratar, en un ojo, obviamente un ojo grasoso, y es la misma lente, mismo diseño, mismo material, en una lente tratada con HydraPeg. Entonces, estos tratamientos de superficie pueden marcar una gran diferencia significativa tanto en la comodidad como en la capacidad de uso de los nuevos materiales HyperDK. Podemos ver que el uso de estos recubrimientos se extenderá hacia el futuro a medida que se realicen nuevas mejoras y se presenten soluciones para mantener el recubrimiento en uso y el posible desarrollo de recubrimientos dentro del material. En otro experimento con HydraPeg, vemos los efectos del tratamiento sobre la superficie. Aquí tenemos una lente sin tratar, sumergida primero en una solución de pintura para demostrar, luego una lente tratada con plasma sumergida en la misma solución, prácticamente no pueden ver ninguna diferencia. Y la lente tratada con HydraPeg se sumergió primero en la pintura y apenas pueden ver cualquier resto adherido a la superficie de la lente. Este tipo de productos marcarán diferencias significativas en la forma en que las córneas comprometidas en particular pueden usar lentes esclerales en el futuro. Se producirán otros desarrollos en el campo de la información topográfica. Las topografías actuales realmente solo nos brindan información centralizada en unos 9 milímetros,
Pero como hemos visto anteriormente en las presentaciones, estos datos mejorados que estamos obteniendo a unos 22 milímetros marcarán una diferencia significativa en el tipo de lentes que podemos en realidad diseñar y se adaptan exactamente a la córnea del paciente. Esta lente aquí es una lente real, prescrita, fabricada, según los requisitos exactos del paciente, y este es el tipo de lente que podemos esperar en el futuro, tanto en el campo de las lentes esclerales como también en la ortoqueratología. Por lo tanto, el futuro parece prometedor para el desarrollo de RGP, lo que sugiere que los profesionales deberían cambiar a HyperDCAS para lentes Ortho-K y lentes esclerales por las razones que he descrito. Pensando en tratamientos de superficie para aquellos pacientes difíciles o aquellos pacientes que tienen problemas de comodidad o de depósitos y desarrollen su práctica colocando lentes más personalizados. Muchas gracias por su atención y espero verlos en persona más adelante. Gracias y adiós.